Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Alex, soy vocal de Atubibi y es un placer pues daros la bienvenida a este webinar. Antes de nada, dar las gracias a la Colangiocarcinoma Foundation por su apoyo y por brindarse a organizar de forma conjunta junto con nosotros, con Atubibi, este webinar. Este webinar sobre medicina personalizada o de precisión en el cáncer de vías biliares, que sin duda es en el momento uno de los pilares claves junto con la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de vía biliar. En este webinar se van a abordar diferentes aspectos sobre el diagnóstico molecular de esta enfermedad, las distintas tecnologías existentes, la dificultad también en ocasiones para obtener una biopsia y muestra del tumor, el acceso al diagnóstico molecular y el futuro de la medicina de precisión en los tumores de vía biliar. Para ello es un placer contar con la presencia del doctor Andrés Muñoz. Él es médico adjunto responsable de los proyectos de investigación de los tumores hepatobiliopancreáticos en la unidad de tumores digestivos del Hospital General en el Gregorio Marañón, en Madrid. Además es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y lleva pues una trayectoria de más de 18 años trabajando tanto en cáncer digestivo, específicamente en vía biliar, páncreas e hígado, así como la trombosis asociadas a cáncer. Entonces, bueno, pues de la mano de él comenzamos este webinar. Comentaros que al final de la exposición del doctor, pues tendremos un turno de preguntas para aquellos que os quede alguna duda o queráis preguntar cualquier cuestión en relación a lo que se va a exponer. Y nada, tiene la palabra el doctor Muñoz cuando quiera. Muchísimas gracias, Alex, por la presentación. Lo primero decir que me hace especial ilusión y mucha alegría poder estar esta tarde con todos vosotros. Para mí es ya digo, es un honor y un verdadero placer poder compartir con Atubibi y con la Angiocarcinoma Foundation este espacio. Creo que tenemos los clínicos una obligación con todos los pacientes, con todas las familias y con Atubibi, con la Angiocarcinoma Foundation, estáis haciendo un trabajo tanto aquí en España, TUIBI, como con la Angiocarcinoma Foundation en los Estados Unidos, realmente increíble. No os podéis imaginar lo que estáis haciendo y lo que habéis conseguido. Yo lo he visto aquí a nivel nacional lo que está haciendo TUIBI y daros la enhorabuena y también daros las gracias como clínico y como médico dedicado al cáncer de vías biliares. Ya digo, yo lo siento que es una obligación para mí el poder estar aquí, ya digo, el poder compartir este momento y si puedo ayudar en algo, pues por supuesto contar conmigo en todas las iniciativas, que será un verdadero placer el poder estar tanto con Angiocarcinoma Foundation como a tu Bibi, pues ya digo, siento una obligación moral y ética el poder trabajar con las asociaciones de pacientes. Hoy me corresponde hablar sobre la medicina personalizada o de precisión en el cáncer de vías biliares. Voy a intentar explicarlo de la mejor manera que puedo hacer o que puedo saber. Voy a intentar evitar términos muy complejos. De todas maneras, al final de la presentación tenemos un turno de preguntas, dudas, cuestiones que puedan surgir. La medicina personalizada, como decía Alex, ahora mismo es uno de los pilares del tratamiento del cáncer de vías biliares y esto es de las principales novedades que hemos tenido. Es decir, hacemos medicina personalizada, medicina de precisión en cáncer de vías biliares desde hace muy poquito tiempo. Prácticamente podemos hablar en torno a 6 7 años que estamos haciendo este tipo de tratamiento. A mí me gustaría abordar cuáles son las dificultades, las ventajas, los inconvenientes de todo lo que tenemos. Para ello merece la pena hacer un pequeño resumen de qué es el cáncer de vías biliares en 2026. Seguro que todos ya lo sabéis, pero creo que puede merecer la pena hacer un pequeño resumen. El cáncer de vías biliares incluye básicamente, podemos decir, como tres, cuatro tipos de tumores. Está englobado, que es el colangiocarcinoma intrahepático. Como veis aquí, lo voy a ir intentando ir señalando con el puntero. El colangiocarcinoma intrahepático, el extrahepático y el cáncer de vesícula biliar. Esos son como los tres grandes tipos de tumores dentro del cáncer de vías biliares. Y luego dentro del extrahepático lo dividimos también en el periliar, que es justo ese cáncer de ese colangiocarcinoma que ocurre a la salida del hígado, cuando la vía biliar derecha e izquierda se juntan. Justo aquí esta parte, lo que llamamos el periliar, o alguna vez lo podréis ver en algún informe que hacemos,
como tumor de Klatskin, y luego el colangiocarcinoma extrahepático se divide en un segundo bloque que es el colangiocarcinoma que llamamos distal, el que está, digamos, más alejado del hígado, el que está llegando al duodeno. Y solo recordaros que el cáncer de vías biliares es el cáncer que proviene de esas tuberías, de esa especie de cañerías, que van a llevar el líquido biliar desde el hígado y la vesícula biliar hasta el intestino delgado, hacia el duodeno. Todo esto que veis aquí pintado en verde, eso son lo que es todo lo que es la vía biliar junto con la vesícula biliar. Pues de todas estas estructuras verdes, de digamos, esos tubos, esas cañerías, es donde surge el cáncer de vías biliares. Os voy a pasar otra diapositiva que se puede ver un poquito mejor. Aquí vemos que la vía biliar nace en el hígado, una vía biliar en la parte derecha del hígado. El hígado, digamos, tiene dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. Pues la vía biliar surge una parte derecha, una parte izquierda, que se unen justo en la salida del hígado, dan una única vía biliar común, que luego se une a un conducto que surge de la vesícula biliar, acaban dando este conducto que termina en el intestino delgado. Pues de todas estas estructuras va a salir los cánceres de vías biliares. Lo que está en rojo es lo que llamamos colangiocarcinoma intrahepático, lo que está aquí en verde oscuro es lo que llamamos colangiocarcinoma periliar, lo que está aquí en amarillo es lo que llamamos colangiocarcinoma distal y lo que está aquí en verde más clarito es lo que llamamos cáncer de vesícula biliar. Esos son los distintos tipos de colangiocarcinoma. Y también para que lo sepáis, el cáncer que aparece aquí justo al final de la vía biliar, cuando la vía biliar está llegando al intestino delgado, hay una estructura anatómica, que es la llegada de esa cañería al intestino delgado, al duodeno. Eso es lo que se llama la ampolla de Vater, y alguna vez nos habréis oído que es que lo llamamos ampulomas, que son los tumores que aparecen justo en la parte final de la vía biliar y que lo llamamos ampulomas y que podemos decir que es un tipo de cáncer de colangiocarcinoma distal. Aquí os he puesto las distintas clasificaciones. Si alguno de vosotros está interesado en tener estas diapositivas, yo estaré encantado de compartirlas. Las podéis tener. Aquí tenemos, digamos, las distintas maneras de clasificar los tumores de vía biliar. Sobre todo estamos utilizando la número 5, la que os he puesto esta señal. Y lo dividimos el cáncer de vías biliares en vesícula biliar, en el colangiocarcinoma intrahepático, el periliar, justo ese tumor que aparece justo en la salida de la vía biliar del hígado, o tumor de Klatskin, el colangiocarcinoma distal, y el ampuloma justo es aquel tumor que aparece cuando la vía biliar se junta con el duodeno. Esta es la clasificación que utilizamos. ¿Y por qué os cuento esto? ¿Por qué empiezo a contaros esto? Porque dependiendo del tumor que tengamos, tenemos unas características clínicas, unos factores de riesgo distintos y también unos perfiles moleculares distintos. Es decir, la medicina personalizada nos ha hecho ver que estos tumores son realmente muy distintos, no solo de síntomas, de signos, sino también de alteraciones moleculares, es decir, de tratamientos dirigidos y de medicina personalizada. Esto es lo que se contó aquí de la clasificación. Y recordaros que el tumor de vías biliares sigue siendo un tumor raro. Aproximadamente es el 1 o 2% de todos los tumores en humanos. Aproximadamente es un 3-6% de los tumores digestivos. Y que dentro del hígado hay varios tipos de tumores. El más frecuente es el hepatocarcinoma, pero el segundo de ellos es el colangiocarcinoma. Para que tengamos una idea de qué es un tipo de tumor que es, podemos decir, infrecuente. Una enfermedad, podemos decir, rara. Es mucho menos frecuente que el cáncer de mama o el cáncer de colon o el cáncer de próstata o el cáncer de pulmón. Estamos ante un tumor ciertamente raro que en los últimos años hemos visto que ha habido un incremento global, tanto, digamos, a nivel de Occidente como también a nivel oriental. Es decir, en los países en los que estamos, Estados Unidos y España, hemos visto un incremento en las últimas décadas. Y os contaba esto y por eso quería hacer una presentación inicial revisando los tipos de cáncer de vías biliares, porque esos cánceres de vías biliares tienen, digamos, presentaciones distintas y factores de riesgo distintos. Por ejemplo, el cáncer de la vesícula biliar afecta más a mujeres en edad mayor, es decir, por encima de los 60-70 años, y se asocian muchas veces típicamente a las piedras en la vía biliar, lo que llamamos nosotros la colelitiasis, las piedras en la vía biliar, el barro de vía biliar. Mientras que el colangiocarcinoma intrahepático se asocia muchas veces a enfermedades del hígado, como puede ser la cirrosis, y suele afectar muchas veces más a los varones. Mientras que el colangiocarcinoma extrahepático se asocia también a otro tipo de enfermedades, como puede ser la colangitis esclerosante. Y cada uno de ellos tienen unas características clínicas distintas que nosotros ya lo sabíamos de esto desde hace muchísimos años, que afectan, dependiendo del tipo de cáncer de vías biliares, a un sexo más que a otro y a unas enfermedades o a un tipo de paciente más que a otros. Es decir, sabíamos que el cáncer de vías biliares
no es una entidad homogénea, no son todos iguales, son muy distintos. Y lo que hemos visto que tienen distintos síntomas, distintos factores de riesgo, lo que nos hemos dado cuenta que también tienen maneras distintas de presentarse y, lo más importante, tienen alteraciones moleculares distintas, genes alterados distintos. Y eso es muy importante a día de hoy. Los genes que están alterados en el colangiocarcinoma intrahepático son distintos del extrahepático o distintos de la vesícula biliar. Por ejemplo, en el colangiocarcinoma intrahepático, el gen más afectado suele ser las mutaciones en IDH1. Es un gen que muta y aproximadamente muta entre un 16 y un 25% de los colangiocarcinomas intrahepáticos. Otro gen que típicamente se altera es el FGFR2. Ese es un gen que también se altera con mucha frecuencia en el intrahepático. Mientras que en el extrahepático, los genes que se alteran suelen ser distintos. Un gen muy típico es el ER2, que lo veréis con mucha frecuencia en otros tumores, como puede ser el cáncer de mama, o también tenemos el gen KRAS, que se va a poner muy de moda ahora a corto plazo, sobre todo después de que tengamos la presentación en ASCO, que se van a presentar datos sobre los nuevos fármacos que inhiben KRAS. Pues KRAS es un gen típicamente afectado en los tumores extrahepáticos y los tumores de vesícula biliar también se afecta típicamente ER2. Y esto hace que estos tumores con estas alteraciones genéticas sean muy diversos y puedan tener tratamientos muy distintos. ¿Qué significa medicina personalizada? Hemos visto que son tumores distintos, son muy heterogéneos. ¿Qué quiere decir medicina personalizada? La medicina personalizada lo que es, intenta adaptar el tratamiento a las características del tumor. Es decir, en función de las mutaciones que tiene, le vamos a dar un tratamiento específico. Es decir, si tenemos una mutación A, le buscaremos un tratamiento para la mutación A. Si tiene una mutación, llamémosle B, le vamos a dar un tratamiento para esa mutación B. Es decir, vamos a intentar adaptar el tratamiento a la mutación del paciente. Lo vamos a personalizar y vamos a intentar hacer, como decimos en España, un traje a la medida. Y esto hace que no todos los pacientes reciban el mismo tratamiento y que el tratamiento pueda ser muy diferente de un paciente a otro. ¿En qué se basa la medicina personalizada? Pues lo que acabo de indicar o acabo de contar, en buscar biomarcadores, en buscar esos genes en esas alteraciones genéticas específicas. Es decir, vamos a buscar qué alteración genética tiene este tumor para darle un tratamiento específico, individualizado, que puede ser completamente distinto de otra persona con el mismo tumor. No todos los tumores son iguales, incluso dentro de un mismo tipo de cáncer vía biliar, dentro del colangiocarcinoma intrahepático, ese tumor puede tener alteraciones genéticas distintas. Y vamos a buscar estos biomarcadores que, en el fin y al cabo, son las alteraciones genéticas del tumor. Sabemos que en el cáncer de vías biliares encontramos muchas alteraciones genéticas que podemos trabajar sobre ellas, que tenemos tratamiento. No siempre las alteraciones genéticas tenemos un tratamiento. A veces encontramos alteraciones genéticas, yo se lo intento decir a mis pacientes, pero no encontramos un tratamiento, es decir, no tenemos ese tratamiento para esa alteración genética. No siempre que tenemos alteración genética, no siempre tenemos un tratamiento. Aproximadamente se dice que entre el 40, lo os he traído aquí, que entre el 40 y 60% de los tumores de vías biliares encontramos alteraciones genéticas que podemos tratar. Lo que quiere decir que puede haber casi la mitad de pacientes que tienen alteraciones genéticas, pero que no tenemos tratamiento a día de hoy. Y este es un área que va claramente en expansión. Según van pasando los años, cada vez vamos encontrando o vamos desarrollando medicamentos nuevos para esas alteraciones genéticas. Y a mí me gusta utilizar mucho un ejemplo que dijo un compañero mío, un oncólogo, que es el doctor Jorge Adeba, de intentar explicar qué es la medicina personalizada con un ejemplo muy sencillo como la cerradura y la llave. Creo que es un ejemplo que ahora voy a intentar enseñar alguna diapositiva para intentar explicarme de la mejor manera posible de qué es la medicina personalizada. Es muy importante encontrar estas alteraciones que tenemos tratamiento, pero cuando identificamos esas alteraciones, habitualmente los tratamientos dirigidos específicos contra una mutación tienen dos características, es decir, que son más eficaces, son mejores, son más, dañan mucho más al tumor y, en segundo lugar, son menos tóxicos, es decir, tienen menos efectos secundarios. Y el tener estas alteraciones genéticas que podamos tratar sobre ellas tiene un impacto en supervivencia y en calidad de vida muy importante. Es decir, tenemos que buscar y garantizar a todos nuestros pacientes que tengan acceso a un buen diagnóstico, que puedan tener acceso
a analizar las mutaciones que tiene el tumor y en función de ese perfil de mutaciones ofrecerle algún tratamiento u otro. Es decir, es muy importante también para poder ofrecer ensayos clínicos a los pacientes y poder reclutar a todas las personas que padecen colangiocarcinoma a las mejores terapias dirigidas, porque la mayor parte de los ensayos clínicos nos vienen, ya digo, la gran mayor parte vienen de la mano de descubrir nuevos biomarcadores, nuevas alteraciones genéticas y buscar nuevos fármacos contra ellos. Esto es lo que os quería intentar contar. Llave y medicamento. El medicamento es la llave. Fijaos aquí que tenemos muchas llaves. Y la alteración genética es la mutación, es la cerradura. Y como podéis ver, no todas las llaves sirven para todas las cerraduras. Sabemos que hay muchas cerraduras. Cada cerradura es una mutación. Y lo ideal es encontrar la llave que nos abre esa mutación. El buscar las mutaciones, aquí la parte de arriba, es analizar las cerraduras. ¿Qué cerradura tenemos? ¿Qué tumor, qué alteraciones genéticas, qué biomarcadores tiene ese tumor? Y cuando encontramos una cerradura que tenemos un medicamento, lo ideal es ofrecerle ese medicamento y no u otro, porque esa cerradura lo abre específicamente ese medicamento. Esa es la base de la medicina personalizada. Encontrar una cerradura para la cual tenemos llave. Y la llave es el fármaco. Y más o menos en el 40-60% de los pacientes con tumores de vías biliares podemos encontrar una cerradura para la cual tenemos un medicamento que ya está aprobado o un medicamento en vías de investigación, en vías de aprobación. Y esta es la verdadera clave. En esta diapositiva he intentado reflejar lo que es la medicina personalizada. Ver, cada tumor tiene su cerradura. Buscar esa cerradura, buscar lo que hace especial a ese tumor e intentar abrirlo con una llave. Y la llave es el tratamiento personalizado, el tratamiento dirigido. Y fijaos, es mucho más elegante abrir una cerradura con una llave, es decir, biomarcador con medicamento, en comparación con lo que es la quimioterapia, que es como abrir una puerta a patadas. La quimioterapia es mucho más tóxica, no es específica, no está dirigida. Es mucho, ya digo, más elegante abrir una puerta con una cerradura, nos cuesta mucho menos trabajo, es más eficaz, es menos agresivo que el dar un tratamiento de quimioterapia que claramente es más tóxico, más difícil de llevar. Por ejemplo, ya digo, la quimioterapia, que es un tratamiento no dirigido. Como biomarcador, las alteraciones genéticas tenemos muchas. Os he traído ahí, vemos mutaciones, fusiones, reordenamientos. Buscamos distintos tipos de alteraciones genéticas que puede ocurrir en los genes del tumor. Y medicamentos ya tenemos muchos aprobados. Aquí os he traído algunos de ellos, como el pemigatinib, el futibatinib, el ivosidenib, el trastuzumab deruxtecan, el zanidatamab. Y esta lista cada vez se va ampliando más. Y según vamos pasando los años, vamos ampliando esa lista. El primero que tuvimos fue el ivosidenib, luego apareció el pemigatinib, el futibatinib, y hemos ido ampliando cada vez más estos tratamientos. Y muchos de ellos, de estos tratamientos, son por vía oral y hace que sean más cómodos y más fáciles de administrar para el paciente. Y ya digo, la clave es, vamos a buscar qué cerradura tenemos en nuestro tumor, qué mutaciones, qué biomarcador, la cerradura es el biomarcador, es la mutación, qué mutación tenemos y si tenemos una llave a día de hoy. Y podemos abrir esa puerta de forma mucho, podemos decir, mucho más elegante y menos agresiva que lo que tenemos con la quimioterapia. Esto, digamos, es un poco la explicación de los biomarcadores. Son las características biológicas que ayudan a decidir el tratamiento. Es decir, esa cerradura es la característica que tiene ese tumor. Y las características que buscamos suelen estar, digamos, en la célula tumoral y también suele estar en las células inmunológicas. Esos biomarcadores, esas alteraciones genéticas o moleculares que tenemos, pueden estar tanto en el tumor como en las células que están alrededor del tumor, las células inmunológicas. Y nos fijamos cuando buscamos esos biomarcadores pueden ser, digamos, de tres tipos. Pueden ser proteínas del tumor, el ADN del tumor y el ARN del tumor. Es decir, cuando buscamos biomarcadores, podemos buscar esos biomarcadores tanto en las células tumorales como en las células del sistema inmunológico que están siempre alrededor del tumor. Y esos biomarcadores pueden ser proteínas, puede ser el ADN o puede ser el ARN. Eso es lo que buscamos, esos biomarcadores, esas cerraduras, eso es lo que estamos buscando. ¿Y cómo detectamos esos biomarcadores? ¿Cómo encontramos esas cerraduras? Pues lo hacemos a través de una biopsia. La clave aquí está la biopsia. Veréis que
los que hayáis estado alguna vez conmigo en consulta, veréis que yo soy muy pesado habitualmente viendo biopsia, preguntando qué biopsia tenemos, si lo hemos hecho, si la hemos repetido. Y la biopsia fundamentalmente se consigue del tejido. Intentamos tomar una muestra, hacemos una punción y tomamos una muestra del tejido. Eso es una biopsia de tejido y sobre esa biopsia vamos a analizar qué proteínas hay, qué ADN hay, qué ARN hay, tanto de la célula tumoral como de las células del sistema inmunológico que hay en esa biopsia, y analizamos las características moleculares, analizamos esos biomarcadores. Eso es lo que hemos hecho siempre, la biopsia de tejido. Y recientemente, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que si hacemos un análisis de sangre, lo que llamamos una biopsia líquida, en la sangre podemos encontrar también muchos restos tumorales. Los tumores van soltando sustancias a la sangre, sueltan ese ADN, sueltan ese ARN que va circulando por la sangre y nos hemos dado cuenta que una alternativa al tejido es la sangre, la biopsia líquida. Y fijaos, es mucho más fácil hacer un análisis de sangre que hacer una punción de un pulmón o hacer una punción del hígado. Y la biopsia líquida nos está empezando a dar una capacidad de poder analizar el tumor de forma repetida y mucho menos, digamos, menos incruenta o más fácil de hacer que la biopsia de tejido. Y entonces ahora mismo podemos hacer ese análisis de biomarcadores, esa medicina personalizada, la podemos hacer desde dos puntos de vista. Uno, pinchando el tumor, pinchando el tejido, puede ser el hígado, puede ser una lesión, por ejemplo, una metástasis en el pulmón o en un ganglio, pero también la podemos empezar a hacer en la sangre y es lo que llamamos biopsia líquida. Cuando hablemos de biopsia líquida, lo que hacemos es coger un trozo de un poco de sangre, una muestra de sangre, la extraemos y la analizamos en el laboratorio para buscar los restos del tumor. El tumor habitualmente suelta una serie de sustancias, ya digo, proteínas, ADN, ARN, suelta esas sustancias en la sangre y lo que hacemos es que las medimos y las buscamos. Y eso nos puede ayudar a buscar los biomarcadores. En general, si me decís, ¿qué preferimos? ¿Qué prefiere un oncólogo? La biopsia clásica, la biopsia de tejido. La biopsia de tejido es, podemos decir, superior, nos da mayor capacidad de análisis. El análisis, digamos, es más preciso y siempre que podemos hacemos una biopsia clásica. La biopsia líquida en sangre tiene más limitaciones, es menos informativa, pero es verdad que en algunas condiciones se puede parecer mucho a lo que es una biopsia de tejido para buscar lo que llamamos la medicina de precisión. La biopsia líquida, lo que os contaba, es un análisis de sangre sin más. Y fijaos, análisis de sangre hacemos a nuestros pacientes, a las personas que tienen tumores de vías biliares, cada semana, cada 15 días, cada 21 días. Tiene una grandísima ventaja y es que la podemos repetir muchas veces sin tener que pinchar a un paciente un hígado, un pulmón, que es claramente más agresivo. Y esto es una buena alternativa cuando el tejido es difícil de obtener. No siempre es fácil obtener tejido. Os cuento, los tumores de la vía biliar, los que he llamado, los que llamamos tumor de Klatskin, los que son los periliares, que hablamos de justo que están a la salida del hígado, o los tumores biliares que están al final de la vía biliar, lo que llamamos los tumores distales, o a veces el ampuloma, son a veces difíciles de obtener tejido, de obtener una buena biopsia de tejido. Y en esos pacientes, una alternativa, aunque no es perfecta, pero sí es una alternativa muy buena, puede ser hacer una biopsia líquida, es decir, un análisis de sangre. Y muchas veces nos preguntan los pacientes, porque vienen de otros centros, nos vienen a nuestro hospital, nosotros hacemos mucha investigación, tenemos mucho ensayo clínico y nos preguntan por qué les decimos en la primera visita, aunque vienen con una biopsia de otro hospital, por qué les mandamos lo primero a repetir una biopsia o les decimos que hay que hacer una biopsia o que les recomendaríamos hacer una biopsia. ¿Por qué hacemos repetir una biopsia? En primer lugar, los tumores pueden cambiar a lo largo de la evolución, es decir, un tumor que hemos operado, imaginaos, en el año 2023, le hemos dado varios tipos de tratamiento y a día de hoy, en 2026, ese tumor ha podido cambiar y las mutaciones han podido evolucionar y haber evolucionado y haber cambiado y no ser las mismas en el año 2023 que en el 2023. Es decir, el tumor es un ser, digamos, dinámico, es decir, no es estático, va cambiando y muchas veces cambia por los tratamientos que le damos. El tumor, digamos, yo siempre digo que es muy inteligente y lo que hace es aparece o adquiere, genera mutaciones para que no le dañemos con los tratamientos, con la quimioterapia o la inmunoterapia. Por eso los tratamientos a veces empiezan funcionando muy bien y pasados unos meses, unos años, dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque el tumor se intenta defender generando nuevas mutaciones o nuevas alteraciones genéticas que les hagan sobrevivir a los tratamientos que ya le hemos puesto, al cisplatino, al durvalumab, a la gencitabina, a los tratamientos que tenemos. Por lo tanto, el tumor es muy dinámico, puede cambiar y por eso decimos a nuestros pacientes, aunque usted tenga una biopsia del año 2023,
puede merecer la pena hacerle o una nueva biopsia de tejido, una biopsia clásica, o bien una biopsia líquida. Eso es una de las principales motivos por los que podemos recomendar repetir la biopsia. En segundo lugar, pueden aparecer tratamientos nuevos y, por ejemplo, ahora estamos pensando que en breve vamos a tener fármacos nuevos con inhibidores de Carras, pues queremos saber si en esa biopsia previa no habíamos analizado, por ejemplo, si tiene una mutación en Carras sí o no, pues puede merecer la pena para ofrecer un tratamiento nuevo en un ensayo clínico, por ejemplo, oiga, pues merece la pena hacer una nueva biopsia y ver si usted tiene una mutación en Carras, porque ahora mismo estamos desarrollando una llave, que es el inhibidor de Carras, un fármaco que bloquea Carras, que es fantástico para este nuevo tratamiento. Y puede merecer la pena, para ofrecer un tratamiento nuevo en un ensayo clínico, hacer una nueva biopsia. Y eso es algo relativamente frecuente. Y a veces nos ocurre que tenemos una biopsia que queremos analizar un nuevo, digamos, biomarcador, buscar una nueva cerradura, a ver si tenemos llave, y que lo que nos encontramos es que el tejido se ha gastado. Cada vez que hacemos un análisis en la biopsia se nos gasta. Las biopsias, según las vamos analizando, las gastamos. Y cuando hacemos análisis repetidos, pues muchas veces nos hemos quedado sin biopsia y nos quedamos sin tejido. Entonces, muchas veces tenemos que obligarnos a hacer una nueva biopsia. ¿Por qué? Porque no hay tejido suficiente para hacer el análisis, aunque ya hayamos hecho una biopsia inicial. O bien esa biopsia inicial había muy pocas células y la seguridad que tenemos o la fiabilidad que tenemos no es muy buena. Es decir, esa biopsia hay muy pocas células y no estamos seguros de que el resultado que vayamos a encontrar sea un resultado fiable. Y por lo tanto, muchas veces nos obliga a repetir la biopsia. Por eso, cuando muchas veces vamos de un centro a otro, intentamos repetir biopsia porque la necesitamos para ofrecer tratamientos nuevos y para abrir opciones a nuestros pacientes. Entonces, no penséis que haya que repetir una biopsia sea nada malo, al contrario, puede ser bueno porque nos puede servir para buscar nuevas alternativas. Ya hemos visto lo que son los biomarcadores, ya hemos visto lo que es, digamos, lo que es la base de la medicina personalizada. Lo que os comentaba, buscamos básicamente o utilizamos dos grandes técnicas. Una que es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica lo que hace es buscar proteínas, buscamos proteínas del tumor. Por ejemplo, dos muy clásicas son el ER2 o la instabilidad de microsatélites. Estos son dos proteínas o dos tipos de proteínas que analizamos para las terapias anti-ER2, como por ejemplo para trastuzumab deruxtecan o para zanidatamab. Y la inestabilidad microsatélite nos puede servir para valorar la eficacia de inmunoterapia. Nos puede definir un grupo de pacientes muy, muy sensibles a la inmunoterapia. El primer grupo de técnicas son la inmunohistoquímica, que la utilizamos para analizar proteínas. Y el segundo grupo de técnicas es lo que llamamos el Next Generation Sequencing, la NGS en inglés, básicamente traducido al castellano es la secuenciación masiva. Y aquí lo que analizamos es el ADN y el ARN del tumor. Aquí se puede hacer tanto en sangre como en tejido, es decir, biopsia líquida o en tejido. De nuevo, recordar siempre que preferimos el tejido y lo que hacemos es analizar muchísimos genes al mismo tiempo. Analizamos, digamos, todo el genoma del tumor. Analizamos grandes cantidades de ADN y ARN buscando esos biomarcadores, buscando esas cerraduras para ver si tenemos alguna llave. Recordar que los test moleculares genéticos básicamente son de dos tipos. Los que buscan proteínas, que básicamente son en tejido, y los que buscan ADN y ARN, los que buscan, digamos, genes. Eso es lo que se llama, el test genético se llama el Next Generation Sequencing, secuenciación masiva en español, y lo ideal sería es que todo paciente tuviera un test de inmunohistoquímica y un test de Next Generation Sequencing, los dos a la vez. Otro dato importante, la inmunohistoquímica sí que es muy parecida, la inmunohistoquímica que tenemos todos es muy parecida, pero las NGS son muy diferentes. Las NGS, yo no sé muy bien qué ejemplo intentaría poner, pues es como los coches. Los coches tenemos coches de muy distintas gamas y de muy distintos tipos. Coches mucho más sofisticados y coches más básicos, más sencillos. Pues las NGS son iguales. Por eso muchas veces cuando viene un paciente con una NGS, lo primero que hacemos es identificar qué tipo de NGS tiene, qué tipo de test genético, porque no todos son iguales. Hay NGS mucho más limitadas, mucho más modestas, y NGS mucho más robustas que detectan mejor muchas más alteraciones genéticas. Las NGS, digamos, más básicas nos detectan pocas alteraciones genéticas, las NGS más sofisticadas, más robustas, nos identifican muchas alteraciones genéticas. Y eso es muy importante que tanto el paciente, pero sobre todo el especialista que va a tratar,
sepa qué tipo de NGS tiene. Porque si tenemos una NGS que solo nos analiza 40 genes, sabemos que nos analiza 40, pero hay otras que nos analizan 400. La que tenemos un análisis de 400, pues ahí vamos a poder detectar muchas más alteraciones genéticas y ser mucho, digamos, mucho más versátil y que nos pueda servir mucho más. Y ya digo, es muy importante cuando hablamos de NGS que no todas son iguales. Hay muchísimas NGS en el mercado, hay muchas compañías que proporcionan NGS y cada hospital tiene una manera, digamos, de gestión de las NGS. Hay incluso hospitales, como el mío, por ejemplo, que hacemos una NGS local, hacemos una propia NGS. Hay otros hospitales que externalizan esa NGS y la consiguen de alguna compañía, de algún otro proveedor. Es decir, hay hay muchas opciones de NGS. Hay hospitales que la hacen ellos mismos y otros hospitales que la llevan externalizan, la llevan fuera y las pueden hacer fuera. Importante que las NGS, tanto para ADN como para ARN, se pueden hacer tanto en líquido como en sólido, siempre preferencia si podemos en sólido, en el tejido, y que sepáis que hay muchas diferencias. Y por eso muchas veces decimos al paciente que merece la pena repetir la NGS o gastar algo de dinero en hacer la NGS, porque puede ser una NGS mucho, digamos, más profunda, más amplia y que pueda analizarnos muchos genes. Esto es realmente muy importante también que lo sepamos los clínicos, los pacientes, porque el tipo de NGS también nos puede influir en qué tipo de tratamiento. Si analizamos 40 genes, sabemos que es una NGS limitada, recortada, que puede ser suficiente en muchos casos, pero una de 400 genes en algunos contextos puede ser mucho más interesante, sobre todo pensando en ensayos clínicos, en buscar centros en el propio país o en otros países, buscando esa alteración genética, ese tratamiento dirigido específico. Por lo tanto, importante saber que no todas las NGS son iguales. Y fijaos que esto es algo relativamente moderno. En el año 2020, hace nada más que 6 años, la Sociedad Europea de Oncología Médica, la ESMO, recomendó al colangiocarcinoma, a los tumores de vías biliares, aquí os lo estoy señalando con el puntero, recomendó que habría que hacer una NGS a todos los pacientes que tienen un cáncer de vías biliares, que tienen un colangiocarcinoma. Y desde el año 2020 es una recomendación de que todo paciente con una enfermedad avanzada, si el tumor está localizado, no hace falta hacerlo. Pero si la enfermedad está avanzada, que sería candidato a tratamiento sistémico, a quimioterapia, inmunoterapia, debemos hacerlo. Ya digo, esto es solo desde el año 2020. Es decir, que debemos analizar el ADN y el ARN del tumor tan solo desde hace 6 años. Y la inmunohistoquímica, el análisis de proteínas, esto es mucho más reciente, tan solo de hace 2 años. En 2024 ya nos dimos cuenta que era necesario hacer la inmunohistoquímica, es decir, el análisis de proteínas a todos los tumores. Y siempre que podamos hay que intentar hacer las dos técnicas. Terapia dirigida, medicina de precisión. En primera línea de tratamiento, ¿dónde estamos? ¿Dónde realmente es importante? Pues contaros que la medicina de precisión en los tumores operables, localizados, pequeños, que van a ir a cirugía, a día de hoy no tiene ningún papel. Es decir, un colangiocarcinoma, un cáncer vesícula biliar, un tumor biliar, que lo vamos a operar, no hace falta hacer este tipo de test genéticos. No es necesario ni para operarlos ni para darles una quimioterapia adyuvante. Es decir, los tumores pequeños localizados no se necesita. ¿Cuándo lo necesitamos? Pues lo necesitamos cuando el tumor está avanzado, cuando de entrada no lo podemos operar o bien un tumor que hemos operado un tiempo después nos recae. Cuando estos tratamientos que necesitamos son medicamentos, son fármacos, es cuando necesitamos la medicina de precisión, la medicina personalizada y hacer este tipo de test genéticos que os he contado, la NGS, la inmunohistoquímica. En primera línea de tratamiento, cuando vamos a recibir por primera vez una terapia sistémica, es decir, cuando vamos a dar quimioterapia e inmunoterapia, que es nuestro estándar of care, el cisplatino, la gencitabina y el durvalumab, o el cisplatino, la gencitabina y el pembrolizumab, ¿lo necesitamos para este tipo de tratamientos? La respuesta es no. Para la primera línea no requiere ningún biomarcador. No hace falta ningún tipo de selección. Es para todos los pacientes. Aquí la medicina de precisión en la primera línea no la necesitamos. Esto es positivo porque cuando vemos por primera vez a un paciente, no tenemos que correr para tener los datos de medicina de precisión, para tener ese análisis de biomarcadores, para tener esa NGS. No lo necesitamos de forma rápida, porque el impacto de la medicina de precisión fuera de ensayo clínico es en la segunda línea. En la primera línea, a día de hoy, a no ser que participemos o queramos participar en un ensayo clínico, no hace falta tener los biomarcadores. Es decir, para dar quimioterapia e inmunoterapia en primera línea, no hace falta ningún biomarcador, no es obligatorio, es para todos los pacientes. En inglés creo que lo decimos como all comers, en castellano, para todos los pacientes, quimioinmunoterapia sin ningún tipo de selección.
Eso sí, si queremos pensar en un ensayo clínico en primera línea, centros de alta experiencia con cáncer de vías biliares, como puede ser nuestro centro, o el Valle de Hebrón, o el 12 de octubre en Madrid y en Barcelona, en España, y por supuesto muchos centros en Estados Unidos, si queremos participar en un ensayo clínico, ahí sí que tendremos que tener medicina de precisión. Pero si no hay opción de ensayo clínico, no hace falta tener esos biomarcadores. Lo que os decía, el impacto claramente es en la segunda línea. Ese es el impacto. En la segunda línea sí que es fundamental para decidir qué tratamiento. Y si podemos, hay que hacer esa NGS y esa inmunohistoquímica. Tenemos que hacer los dos análisis. Y siempre lo ideal sería hacerlo antes de iniciar la segunda línea. Lo habitual es que la primera visita que vemos a nuestro paciente, la primera vez que lo vemos, aunque el tratamiento lo vayamos a utilizar varios meses después, es pedir la NGS y pedir la inmunohistoquímica. Lo ideal es cuando diagnosticamos la enfermedad. Así, cuando en algún momento nos fracase el tratamiento de primera línea, vayamos a empezar una segunda línea, ya sepamos qué podemos ofrecer al paciente. Es decir, no hay que esperar a que fracase la primera línea para pedir los biomarcadores. ¿Por qué? Porque los biomarcadores nos llevan tiempo. El análisis de los biomarcadores nos lleva tiempo y tardamos tener el resultado del estudio molecular y el genómico. La inmunohistoquímica es bastante rápido, lo podemos tener en muy poquitos días, entre 3 y 7 días, es decir, en una semana lo solemos tener, el resultado de la inmunohistoquímica, es decir, del análisis de proteínas, eso es muy rápido, pero en la NGS tardamos semanas en tener el resultado y podemos estar 3, 4, 5 semanas en tener el resultado. Y eso hace que nos pueda demorar el tratamiento. Por lo tanto, ¿cuándo pedir los estudios moleculares, los estudios de biomarcadores? Pues en cuanto vemos por primera vez al paciente, lo ideal es solicitarlos, aunque no los necesitemos para empezar el tratamiento. Es decir, podemos empezar el tratamiento y esperar unas semanas y ver el resultado y en función de ese resultado en un futuro modificar el tratamiento. Pero ya digo, inicialmente no hace falta para poner el tratamiento de primera línea, todos los pacientes con quimioinmunoterapia se benefician y en segunda línea tiene el impacto. Y recordar que es un test, que son test que llevan un tiempo, las proteínas, la inmunohistoquímica, muy poquito, 3, 7 días, una semana tenemos el resultado y los estudios del ADN y el ARN son más complejos, como os podéis imaginar, el analizar el ADN y el ARN es mucho más complejo y nos puede llevar semanas en tener el resultado. Fácil, fácil, nos podemos ir a 2, 3 semanas. 3 semanas es casi lo habitual que tardamos en tener el resultado de ese test genético. Y fijaos lo importante que tenemos de las distintas cerraduras. Todo esto que tenemos aquí en blanco, que os voy poniendo el puntero, son cerraduras, son alteraciones genéticas que a día de hoy tenemos fármacos, podemos decir que disponibles en la mayoría de los entornos, de entornos clínicos. Y lo azul son los fármacos que tenemos. Por ejemplo, para mutaciones IDH tenemos el ivosidenib. Para FGFR2 tenemos el futibatinib y el pemigatinib. Para mutaciones en BRAF tenemos el dabrafenib y el trametinib. Fijaos que cada uno tiene una alteración y una llave específica. Cada llave tiene su cerradura. Y estas son las principales alteraciones moleculares. Pero fijaos, estamos en una expansión claramente muy notable. ¿Qué estamos intentando hacer? Lo que os comentaba aquí. Todas estas llaves y cerraduras que tenemos son tratamientos que os pongo aquí en segunda línea. Pero actualmente, ahora mismo, en nuestros centros, estamos intentando expandir la medicina personalizada a la primera línea. Y estamos viendo si los tratamientos de segunda línea de zanidatamab y trastuzumab deruxtecan, si los podemos aplicar en primera línea. Y en los pacientes con IDH mutado con ivosidenib estamos también analizando si pueden funcionar en primera línea. Y fijaos, en Europa ahora mismo también hay un ensayo clínico que se está poniendo en marcha para ver en aquellos tumores que os he dicho que no necesitamos la medicina personalizada, que son pequeñitos, que son operables, si también podemos ayudar a la cirugía a curar mejor a este tipo de tumores. Y este es el ensayo clínico SAFIR ABC10. Claramente la medicina personalizada se está expandiendo de los tumores avanzados a los tumores más localizados. Y tenemos ahora mismo muchos ensayos clínicos en España y en Estados Unidos. Aquí os he traído los ensayos clínicos que tenemos disponibles a día de hoy a nivel nacional. Están valorando cómo funcionan estos tratamientos en primera línea. La semana que viene en el Congreso de ASCO se van a presentar los resultados de pemigatinib en pacientes con esta alteración genética, con FGFR2, en primera línea. De entrada, tratarles a estos pacientes no con quimio ni inmunoterapia, sino con este tipo de medicamentos cuando tienen esta alteración genética y veremos los resultados si conseguimos por fin saltar todo esto que estamos hablando en segunda línea, todos estos fármacos, todas estas llaves en segunda línea, intentar saltar, abrir la cerradura un poco antes en el tratamiento de primera línea.
Y fijaos, no solo que estamos intentando avanzar y poner lo antes posible estos tratamientos de los tumores más localizados, más precoces, es decir, poner antes en la evolución de la enfermedad, sino que también estamos viendo que otras llaves nos van a venir, nuevos llaves y nuevas cerraduras. Tenemos las mutaciones en Carras, que estos van a venir también en breve. También la semana que viene en ASCO se van a presentar los primeros datos de los inhibidores de Carras en cáncer de páncreas y esperamos y confiamos que en unos meses o en pocos años los tengamos disponibles en práctica clínica. Otro biomarcador, otra alteración molecular es TROP2, HER3, CDH6, MTAP-LOS. Estos son los nombres de distintas alteraciones genéticas. Para explicarme bien, son los nombres de las cerraduras. Y a estas cerraduras les estamos asociando un medicamento. Estamos buscando medicamentos, llaves para esas cerraduras. Y estamos viendo que se está expandiendo notablemente y pensamos que en los próximos años 5, 6, 7, 8, 9 tipos de alteraciones genéticas van a poder venir a la práctica clínica y eso son en general muy buenas noticias por lo que os he comentado antes. Son tratamientos habitualmente mucho más eficaces y menos tóxicos que la quimioterapia clásica. Pero el futuro de la medicina personalizada es muy interesante, muy prometedor, pero ya estamos intuyendo y ya empezamos a ver que hay problemas. Y si alguno de vosotros ha utilizado alguna vez medicina personalizada o medicina de precisión, le hemos dado un tratamiento de medicina de precisión, ¿qué nos encontramos? Lo que os decía antes, los tumores son muy listos e intentan generar resistencias. Entonces están generando resistencias a esos tratamientos dirigidos, a esas llaves. Intentan cambiar la cerradura para que la llave ya no nos funcione. Nos cambia la cerradura y esa llave no funciona. Y estamos empezando a ver que hay resistencias a las terapias dirigidas que con el tiempo. El tumor se defiende y la manera de defenderse es cambiar una cerradura por otra. Y lo que estamos conociendo mejor son esos mecanismos de resistencia. ¿Cómo cambia esa cerradura? Y estamos ahora desarrollando una segunda llave cuando la primera ya no nos funciona. Y eso ya lo tenemos ahora mismo y lo estamos desarrollando en práctica clínica con los inhibidores de FGFR2. Tenemos un tratamiento nuevo, muy interesante, que ahora mismo está bajo ensayo clínico, que se llama tinengotinib, y es para aquellos pacientes que han fracasado a una llave previa, a un medicamento previo, que es pemigatinib o futibatinib. Y estamos viendo que esta nueva cerradura que se ha creado, que el tumor nos ha generado una nueva cerradura, empezamos a tener una nueva llave y empezamos a tener un tratamiento que empieza a ser muy interesante. Pero claramente la principal dificultad que tenemos es que las células se dan cuenta que le estamos haciendo daño, las células tumorales, e intentan generar mutaciones y esas mutaciones hacen que nuestra llave no empiece a funcionar. Y estamos ahora pensando o estamos viendo cómo detectar esos mecanismos de resistencia. En general son mutaciones, las podemos detectar, por ejemplo, en sangre y cambiar ese tratamiento, esa llave, buscar otra llave para que nos abra la nueva cerradura que nos ha creado el tumor. Yo me quedaría como mensajes claves de medicina personalizada y medicina de precisión, que la medicina personalizada de precisión tiene un impacto muy notable en el tratamiento del cáncer de vías biliares. Sabemos que tiene un impacto muy notable en supervivencia y en toxicidad, es decir, son tratamientos más eficaces, habitualmente menos tóxicos y con cierta frecuencia se pueden dar por vía oral. El cáncer de vías biliares es un tumor muy heterogéneo. Aunque hablamos de un único tumor, es las primeras diapositivas que he puesto. En realidad tenemos la vesícula biliar, el colangiocarcinoma intrahepático, el periliar o tumor de Klatskin, el distal, el ampuloma. Y cada uno de ellos tiene un perfil de mutaciones completamente distinto. Es muy heterogéneo y es muy rico en esas alteraciones moleculares, que podemos decir accionables. Y esto, para que os llegue algo parecido, es muy parecido al cáncer de pulmón. Es un tumor muy rico, con muchas alteraciones. Se estima que entre el 30 y 40% de los tumores biliares puede tener una alteración molecular tratable a día de hoy y que eso podamos estar expandiéndolo a corto plazo a un 50-60%. Y cada año se nos van incorporando mayor número de llaves y cerraduras. Dentro de los tumores biliares, el que más alteraciones accionables tenemos, el que más llaves y cerraduras tenemos, es el colangiocarcinoma intrahepático. Es el que más alteraciones tiene, es el más rico y el más variado. Muy importante, y el mensaje que todos los oncólogos, todos los gestores de salud, y es que tenemos que garantizar el acceso a un buen estudio molecular. Es tan importante garantizar el acceso a un estudio molecular como al medicamento. Ahora tan importante es tener un buen estudio molecular como tener un medicamento, porque si no tenemos estudio molecular no vamos a saber qué tratamiento dirigir ni qué tratamiento personalizar al paciente. Y es algo que debemos tener, ese acceso que garantice a un buen test genético, a un buen estudio molecular a todos los pacientes. Acordaos que había la NGS y la inmunohistoquímica.
Lo que os decía, que el tratamiento personalizado claramente suele ser mejor y que las dos opciones es la NGS y la inmunohistoquímica. Preferencia, siempre el tejido. Siempre vamos a preferenciar el tejido, pero si no tenemos el tejido, el líquido, la sangre puede ser una alternativa. La NGS, la más importante en el colágeno intrahepático, la inmunohistoquímica en la vesícula biliar en el colangiocarcinoma extrahepático. Si tenemos poco tejido, una manera de priorizarlo es en el intrahepático hacer NGS y en la vesícula biliar en el extrahepático hacer la inmunohistoquímica, buscar proteínas porque es mucho más rentable. De preferencia siempre el tejido y que recordar que el impacto de la medicina personalizada a día de hoy fuera de ensayo clínico es en segunda línea. En primera línea lo damos para todos, no hay selección molecular. Recordar, quimio e inmunoterapia, cisplatino, gencitabina, pembrolizumab o durvalumab. Y lo que estamos viendo que en breve el tratamiento de medicina personalizada va a saltar a la primera línea o incluso va a saltar a los tumores más pequeños y, digamos, de mejor pronóstico que los podemos tratar con cirugía. Muchísimas gracias por la atención y ahora encantado de poder resolver todas las preguntas, dudas que puedan surgir con la medicina personalizada o que hayan podido surgir a lo largo de la presentación. Ya digo, he intentado explicar lo mejor posible, lo mejor que sé este tema, que muchas veces puede ser muy árido, de intentar contar qué es lo que hacemos nosotros cada día y por qué somos tan pesados con la biopsia, con la medicina de precisión, con la medicina personalizada, son sinónimos, y por qué tenemos, ya digo, ese interés cada día de buscar esos marcadores, esas alteraciones genéticas, porque realmente pueden hacer una gran diferencia en el tratamiento de nuestros pacientes por tener un impacto, ya digo, en calidad de vida y en supervivencia, hacer que las personas vivan más y mejor con esta enfermedad. Muchísimas gracias. Doctor Andrés Muñoz, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación, por ayudarnos a comprender un poquito mejor un campo tan importante y sobre todo en constante evolución como es la medicina de precisión en el cáncer de vías biliares. Yo personalmente me apunto ese símil que ha hecho entre la llave, el medicamento, la cerradura y esa mutación o alteración genética, porque creo que es una forma bastante clara y cercana de explicar el concepto de medicina personalizada tanto para pacientes como para el público en general. Lo que tengo que decir que la idea no es mía, la idea es del doctor Jorge Adeba, un compañero mío que hace lo mismo que yo en el 12 de octubre y se lo oí hace ya mucho tiempo y me parece una idea fantástica para intentar explicarlo, algo que puede ser muy complejo y muy árido, pues explicarlo de la manera lo más sencilla posible. Pues nada, le mandamos también aquí un agradecimiento al doctor Adeba. Agradecer también a la Colangiocarcinoma Foundation por el apoyo y por, como he dicho, por brindarse a organizar junto con Atuibi este webinar. Y ahora sí, abrimos turno de preguntas para todos los asistentes. Hay varias preguntas que he ido viendo en el chat. Por orden, empezamos con, vamos a ver. Pregunta Lucía que por qué creéis que el tumor genera nuevos mecanismos para seguir expandiéndose. Muy buena pregunta. Es como las bacterias. Por ejemplo, cuando ponemos antibióticos, todo el mundo ya conoce que las bacterias hacen resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque matamos la bacteria y la bacteria no quiere morir y genera esos mecanismos de resistencia. Pues la célula tumoral igual. La estamos matando con el tratamiento oncológico, con el tratamiento dirigido al tumor y lo que evita es morir. La manera de morir es generar mutaciones que hacen que los tratamientos sean resistentes. Y por eso lo que vemos es que pasado un tiempo, con mucha frecuencia, aparecen mutaciones que llamamos de resistencia y un tratamiento que nos ha podido servir durante meses o años deja de funcionar. Y es un mecanismo, digamos, biológico de adaptación, de supervivencia de la propia célula tumoral que sabe que la estamos dañando, que la estamos eliminando e intenta sobrevivir. La manera de sobrevivir es generar mutaciones. Lo que he comentado antes, cambia una cerradura por otra. Entonces ya el medicamento que antes nos abría la puerta ya no nos la abre. Entonces, ahora lo que estamos empezando a entender es cómo se desarrollan esas resistencias, cómo aparecen esas mutaciones de resistencia y lo que nosotros estamos aprendiendo ahora mismo es a cambiar la llave. Si tú me cambias la cerradura, yo te cambio la llave. Eso está todavía muy incipiente, está todavía en fase de investigación, pero es una de las maneras de que la célula tiene para defenderse de la agresión que le estamos haciendo. La célula tumoral, me explico. Genial, yo creo que ha quedado claramente respondida la pregunta. También Lucía nos preguntaba qué pensabas tú a nivel personal sobre las técnicas coadyuvantes como podría ser el uso de ozonoterapia, que es verdad que cada vez vemos más estudios y que están más en auge últimamente.
Es verdad que cada vez hay más opciones alternativas. El problema es que no sabemos, no están bien testadas. No digo que no funcione, ojo, yo en eso quiero ser muy claro. El problema es que no tenemos la evidencia que tenemos con un medicamento o con una cirugía, es decir, no tenemos todavía una evidencia sólida y estamos un poco en el terreno de las creencias. Que a una persona le vaya bien no quiere decir que a todas les vaya bien o que a la mayoría les vaya bien. Y para eso necesitamos evidencia, generar evidencia y para eso hay que desarrollar ensayos clínicos. Cuando hacemos un ensayo clínico, está muy controlado, unas condiciones muy controladas. Y la ozonoterapia a día de hoy todavía no tiene datos sólidos procedentes de esos ensayos clínicos. Ahí me gustaría poder desarrollar ensayos clínicos con la ozonoterapia, con distintas técnicas nuevas, para ver si realmente funciona o no, porque seguro que tenemos experiencias buenas, pero también experiencias malas. Y la manera de testar este tipo de técnicas es mediante un buen ensayo clínico. Y a día de hoy la ozonoterapia todavía no tenemos una buena evidencia para decir, estamos todos de acuerdo que funciona. Entonces estamos todavía un poco en el terreno de las creencias o el terreno de la experiencia de cada uno. Hay gente que seguro que la haya podido ir muy bien y puede funcionar, a otros no. A día de hoy no tenemos una garantía de que realmente este tipo de técnicas funcionen. Perfecto. Nos preguntan también, entiendo yo que sí, tampoco sé cómo está el tema actualmente, si hay ensayos clínicos en España para recibir tratamiento para colangiocarcinoma intrahepático con BRAF. Con BRAF no hay ensayos clínicos, pero se puede conseguir por uso compasivo. Ahora mismo que yo sepa, no hay ensayos clínicos, pero por uso compasivo nosotros sí que lo hemos podido conseguir en nuestro centro y en otros centros a nivel nacional, no solo en nuestro, en otros centros se puede conseguir. A día de hoy está amparado ese tratamiento por la guía ESMO, por la guía de la Sociedad Europea de Oncología Médica, está amparado y se puede solicitar por uso compasivo. Perfecto. Otra pregunta más de Tania Lara. Nos pregunta sobre los tumores de origen desconocido, ya que en ninguna de las pruebas TAC se localiza el tumor originario, aunque por la metástasis en el hígado y la alteración de una proteína parece de origen miliar intrahepático. Alteraciones de RAF1. Esto complica mucho el tratamiento, ¿verdad? No debe ser muy usual. Pues sí, muchas veces el no saber el origen de un tumor nos complica el tratamiento. Hacemos estudios genéticos para que nos intenten orientar y a veces incluso con los test genéticos no sabemos, digamos, definir cuál es el origen. No sabemos si es del hígado, del páncreas, del pulmón, de la mama. Entonces, que no sepamos cuál es el origen del tumor nos limita claramente el tratamiento y las opciones que tiene el paciente. Y muchas veces lo que hacemos son lo que llamamos tratamientos de amplio espectro, que cubran muchos tipos de tumores, pues que cubra el páncreas, el cáncer biliar, el pulmón, la mama, la próstata. Hacemos tratamientos, digamos, que nos cubran la mayor parte de los tumores. Las alteraciones que tienen, por ejemplo, la alteración de MTAP es una alteración emergente ahora mismo que estamos desarrollando tratamientos contra esa alteración de MTAP. Pero es verdad que MTAP puede aparecer en cáncer biliar, puede aparecer en cáncer de pulmón, puede aparecer en cáncer de páncreas. Es decir, es una alteración que puede aparecer en muchos tipos de tumores. Entonces, cada vez hay menos tumores de origen desconocido, cada vez somos capaces de diagnosticar mejor cuál es el origen del tumor, pero todavía seguimos teniendo un 1, un 2, un 3, un 4% de tumores que no sabemos especificar claramente cuál es el origen. Ahí el perfil mutacional, las alteraciones genéticas nos pueden ayudar y nos pueden orientar. El patrón de lesiones en el escáner, más las alteraciones genéticas, pues a veces decimos, pues mira, esto es un colangiocarcinoma intrahepático. Los colangiocarcinomas eran tumores que muy frecuentemente hace 10, 15 años se pasaban y se diagnosticaban como tumores de origen desconocido, cada vez los diagnosticamos más como colangiocarcinoma intrahepático. Es una de las causas de que también están incrementándose. Lo diagnosticamos mejor. Entonces, el patrón de lesiones en el escáner más el perfil mutacional nos puede ayudar a identificar el origen. Pero ya digo, a veces no somos capaces de identificarlo y el que no sepamos cuál es el origen, a nosotros, cuando proponemos tratamientos a las personas con este tipo de tumores, pues nos limita mucho y son verdaderamente limitaciones. Siempre que podamos, hay que intentar ponerle un nombre y un apellido. ¿De dónde viene el tumor? Perfecto. Nos pregunta también Susana Martín, eh, se centra en el caso de los colangiocarcinomas intrahepáticos y que en caso que solo se pudiera optar a una biopsia líquida, ¿cuál sería el límite en un paciente que ya se ha utilizado una primera y una segunda línea de tratamiento? O sea, el límite por haber hecho dos líneas, no hay ningún problema. La biopsia líquida es una buena técnica, lo único que se nos escapa un tipo de alteraciones genéticas, que son las fusiones y los reordenamientos. Las fusiones y reordenamientos detectamos un 20% de ellas aproximadamente. En sangre, en la biopsia líquida, esto no lo he comentado, el ADN lo analizamos bastante bien, el ADN en la sangre periférica lo analizamos bastante bien, analizamos más mal el ARN.
Y cuando analizamos mal el ARN, las fusiones, reordenamientos, se nos escapan casi un 80% de ellos. Es decir, si buscamos fusiones, reordenamientos, todo lo que sea ARN, en la biopsia líquida va a ir mal. ¿Podemos hacer una biopsia líquida en tercera línea? La respuesta es claramente sí, pero si la hacemos deberíamos pensar si tenemos algún ensayo clínico. Hacerla por hacer es mejor si pensamos que podemos tener alguna opción de algún ensayo clínico. Ya digo, es un análisis de sangre, es algo relativamente sencillo, evidentemente es una prueba cara, no es una prueba barata, una biopsia líquida. Hay centros que la ofrecen, otros la tiene que pagar el paciente, pero más que la limitación de hacerlo, porque es una técnica muy sencilla, es un análisis de sangre, nos va a servir para algo hacer una biopsia líquida, vamos a tener opción a un ensayo clínico. Si hay una potencial opción a un ensayo clínico, evidentemente yo siempre lo recomiendo hacer un test genético. Perfecto. Ignacio Zorita nos pregunta también que cada cuánto tiempo sería aconsejable hacer biopsias de sangre en un colangiocarcinoma intrahepático o qué factor indica que se debe realizar una nueva biopsia. ¿Cuál? Que no si me lo puedo repetir, se me ha ido. Sí, Ignacio Zorita que pregunta que cada cuánto tiempo sería aconsejable hacer biopsias de sangre en un colangio intrahepático o qué factor indica que se debe hacer una nueva biopsia. Por ejemplo, no hay una obligación de hacerlo de forma periódica. Sí que sería interesante cuando fracasa un tratamiento. Cuando fracasa un tratamiento y podemos pensar que puede haber otras alternativas. Por ejemplo, un paciente que está con un inhibidor de CGFR2, que es lo que más información tenemos, que le estamos poniendo un medicamento como pemigatinib, futibatinib, ha progresado y podemos ofrecerle un tratamiento alternativo. Ahí se lo haría. Por ejemplo, un paciente que ha progresado, un tratamiento que ha dejado de funcionar, ahí puede ser interesante hacer una biopsia líquida. Es decir, no hay que hacerlas periódicamente cada 3 semanas o cada mes o cada 6 meses, en función de si el tumor está en respuesta o no, y lo que siempre digo, en función de la disponibilidad de ensayos clínicos. La biopsia líquida nos ayuda mucho a detectar pacientes candidatos a ensayos clínicos. Genial. Hay alguna pregunta más, pero sinceramente estoy viendo que son situaciones médicas quizá muy específicas y el no tenerlo en el contexto clínico del paciente en su totalidad, creo que nos desvía a lo mejor un poco de lo que es este webinar. No sé qué opinarás. Perfecto. Y las diapositivas he visto por ahí que nos preguntaban las diapositivas, por supuesto que la pueden tener. Yo se le voy a enviar al equipo de Atubibi con la Geocardinal Foundation. He visto que ha habido algún error gramatical por ahí cuando las hice estos días, los voy a corregir y ahora mismo se las mando al equipo de Atubibi con la Geocarcinoma Foundation por si puede ser de interés. Ya digo, son unas diapositivas con una finalidad, ya digo, divulgativa para intentar explicar un poco pues, qué es lo que hacemos en el día a día y por qué hacemos las cosas cuando pedimos una biopsia o cuando somos tan insistentes en la terapia dirigida o en los ensayos clínicos, porque tiene un interés muy importante la medicina personalizada. Junto con la inmunoterapia ahora es uno de los dos pilares del tratamiento del cáncer de vías biliares. Y bueno, ya por último, nos pregunta Lucía también que a nivel alimenticio, ¿qué alimentos son desaconsejables porque puedan obstruir la vía biliar? Y qué otra pregunta, que qué alternativas tenemos, además del tratamiento médico, para ofrecer a los pacientes. A los pacientes, pues son dos muy buenas preguntas. La alimentación, estamos cada vez trabajando más en el campo de la alimentación, de la nutrición. En el cáncer de vías biliares hay bastante investigación, en el cáncer de páncreas también a nivel nacional. Chus Bañales, que es un biólogo molecular de San Sebastián y de Pamplona, está trabajando en posibles factores de riesgo. A nivel nutricional, cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer de vías biliares, solemos recomendar una dieta sana, variada, mediterránea. Nosotros enviamos a todos nuestros pacientes, básicamente a todos, a nutrición. Les damos suplementos nutritivos, utilizamos la olanzapina, que es un fármaco que estimula el apetito, quita las náuseas y los vómitos y permite dormir mejor. Es un medicamento que nos gusta mucho porque gana apetito el paciente y gana peso. Y las recomendaciones nutricionales, las que hacen nuestro servicio de nutrición, yo básicamente las resumo: una dieta sana, variada. No tenemos ninguna dieta a día de hoy que con baja contenido en azúcares, etcétera, vayan mejor que otras. Recomendamos, ya digo, dietas sanas, variadas, equilibradas, y la dieta mediterránea que utilizamos en España son dietas que ya podemos decir que son óptimas. Y otros tratamientos que tenemos de los medicamentos para los pacientes, por supuesto, tenemos tratamientos como la cirugía, que es un tratamiento básico, la radioterapia, distintas técnicas de radioterapia también pueden ser muy útiles. Cuando hay afectación de hígado tenemos varias técnicas, como puede ser las ablaciones, la radiofrecuencia,
las ablaciones por microondas, lo que llamamos embolizaciones, que son las quimioembolizaciones o radioembolizaciones, el litrio, las TARES o las TACES, todas las embolizaciones. Es decir, hay muchas técnicas, no solo están los medicamentos, están lo que llamamos las técnicas locorregionales, como puede ser cirugía, distintas técnicas de radioterapia, distintas técnicas de ablación y distintas técnicas de embolizaciones, tanto con quimioterapia, quimioembolizaciones o radioembolizaciones, o algo que en España tenemos poco, pero en Estados Unidos está muy desarrollado, que es la quimioterapia también intraarterial, una manera de dar quimioterapia específicamente directamente solo al hígado. En España prácticamente no la hacemos, pero en Estados Unidos el grupo del Memorial de Oncología están utilizando mucho este tipo de técnicas. Es decir, cada vez estamos utilizando mayor cantidad de técnicas y las solemos complementar. Es decir, empezamos con quimioinmuno, luego podemos operar al paciente. Es decir, estamos haciendo muchos tipos de técnicas. Bueno, y una última pregunta ya, y creo que finalizamos turno de preguntas. Pregunta Estrella Moreno, que en caso de tener un stent en el conducto biliar, que si hay que cambiarlo con un periodo de tiempo. Pues depende, hay algunos que los cambiamos y hay que hacer recambios periódicos, más o menos cada 2 o 3 meses, y otros son permanentes, depende. Eso el equipo de radiología intervencionista que lo suele poner o de endoscopia. Hay dos maneras de poner las prótesis biliares, por CPRE o por CTPH, lo ponen o los radiólogos intervencionistas o los digestivos endoscopistas. Ellos nos van a decir el tipo de prótesis, si es metálica, es plástica y si es necesario recambiarla o no es necesario recambiarla. Eso, digamos, va a venir condicionado por el tipo de técnica que se ha hecho y el tipo de prótesis que se ha puesto. Y mi recomendación es que hablen con el equipo que le ha implantado. Habitualmente el paciente sale con una recomendación, pues mire, a los 3 meses merece la pena recambiarlo. Genial, pues yo creo que damos por concluido este webinar, esta ponencia del doctor Andrés Muñoz, que la verdad es que creo que ha sido brillante y que nos ha ayudado también a aclarar muchas cosas sobre medicina personalizada en tumores de vía biliar. Comentaros, bueno, daros también sobre todo las gracias a todos los asistentes que habéis estado con nosotros y comentaros que el webinar se va a quedar grabado, entendemos que en el canal de YouTube, creo que tanto de Atubibi como de la Colangiocarcinoma Foundation y os esperamos en los siguientes. Así que muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Muchas gracias, buena tarde y nos vemos pronto.